Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hoy vamos a tener un nuevo tipo de programa que hemos desarrollado en los últimos meses. ¿De qué les hablo? Cuando hacemos un programa con un tema que genera mucha polémica, mucho debate, que incluso cuando hacemos el programa de radio se quedan llamadas pendientes que por razón de tiempo no se pueden responder, entonces hemos decidido darle continuidad aquí en la televisión. ¿De qué manera? Pues nos vamos a 2 provincias, por razón de tiempo no da para más, y allí nuestros colaboradores o colaboradoras salen a la calle, le ponen el micrófono a la gente y la gente a cámara le pregunta al o a la invitada en el estudio, que gentilmente les responde. Ese es el programa que vamos a desarrollar hoy. ¿De qué tema? Bueno, pues aquí está. Las nuevas tecnologías, computadoras, celulares, etcétera, las adicciones y los niños y adolescentes. ¿Quién es nuestra invitada? Que gentilmente repite, nuestra querida doctora Roxanne Castellanos, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Muchísimas gracias, doctora, gracias por estar aquí nuevamente. Así que vamos a entrar ya en materia. Lo primero que yo quiero, con su permiso, recordar qué nos inspiró a nosotros a proponerle a usted hacer este programa y en qué lo basamos. Aquí está en pantalla. ¿Qué dijo y qué hizo Bill Gates, William Gates, el creador y presidente de Microsoft, con relación a este tema? Ahí lo están viendo. Entonces, doctora, yo le propongo entrar en materia. Después de esta dedicatoria e introducción, le propongo hacer lo siguiente. Tenemos 2 provincias, Cienfuegos y Baracoa. En Cienfuegos, Reglita Abreu salió a la calle y le preguntó, le puso la cámara y el micrófono a la gente para que la gente le preguntara. Entonces le propongo que nos vayamos a Cienfuegos y veamos qué le preguntan. Entonces ponemos una pregunta, regresamos al estudio, usted responde, ponemos otra y usted responde. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Pedagógicamente está santificado por usted. Muy bien. Pues adelante, Cienfuegos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo podemos decir que un niño se ha vuelto adicto a las nuevas tecnologías? Bueno, ahí está la primera pregunta. ¿Cuándo un niño, o sea, en momento, qué elementos hay o qué indicios hay como para hablar de eso? A ver, el niño debe tener diferentes intereses. Nosotros hablamos esencialmente como señal de alerta para la familia cuando se empieza a dar una especie de reducción de intereses, es decir, el niño sale a un paseo y no disfruta el paseo porque está o pidiendo el teléfono o pidiendo el tablet, o si lo dejó en casa pensando en cuándo voy a regresar a casa. Si está en la escuela no se concentra en clase porque está pensando en llegar a casa, o está en una especie de cápsula de estar metido en la trama de ese juego que consume constantemente a diario. Lo llaman niños a jugar por la tarde y no le interesa salir a jugar. Es decir, insisto, es una reducción de intereses que normalmente el niño lo que debiera hacer para su normal desarrollo, la escuela, la socialización, disfrutar en contacto con la familia, salir, pasear, todo eso queda en un segundo plano completamente, y el niño lo que va a querer todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, es estar en este tipo de actividades, y si le es posible, es lo que va a hacer la mayor parte del tiempo. Es decir, ¿por qué digo si le es posible? Porque a veces la familia trata de regularlo, pero el niño está indicando todo el tiempo con su conducta y mucha ansiedad, que es otra de las cuestiones que va aparejada a la conducta adictiva, la necesidad de estar en contacto con ellos. Ahora, yo le diría que me dé la respuesta a la inversa. ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo no hay que alarmarse? ¿Cuándo es normal? Cuando forma parte de la vida, como algo más, como un complemento, y simplemente es parte quizás del tiempo en el que el niño relaja tensiones en algún momento, en un horario determinado, pero no es lo que consume todo el tiempo del niño, ni que el niño cuando no está en contacto con eso está anhelando todo el tiempo. Es decir, la conducta deseada por el niño es estar expuesto a las pantallas. Bueno, le propongo entonces que continuemos con las preguntas desde Cienfuegos. Vamos a la segunda. ¿Cómo podemos combatir la adicción de un niño hacia las nuevas tecnologías? Aquí está diciendo qué hacer. Ajá. Vamos a suponer que ya se detectan esos síntomas.
Por cierto, yo creo que es importante aclarar algo en esta respuesta que usted, doctora. ¿Qué cosa es adicción? Porque es algo que requiere personal especializado, no internacionalmente, no en Cuba solamente. Y bueno, la pregunta creo que va dirigida a qué hacer. A ver, las conductas adictivas en general son muy difíciles de erradicar. Por eso, más que hablar, obviamente vamos a hablar de eso, pero más que hablar de qué hacer cuando ya está la conducta adictiva, que es este deseo, digamos que compulsivo, de estar en contacto con de lo que se trate. Hay diferentes tipos de adicciones, las conocemos, pero el hecho de que la familia desarrolle todo una estrategia de no llegar a la conducta adictiva, con las regulaciones, con la mediación, con brindarle los espacios y las posibilidades, porque muchas veces se habla como que es inherente al niño en estos tiempos, pero es que también la familia se le vuelve una comodidad el que el niño se entretenga mucho tiempo con eso. Es decir, no todo es que porque es inherente al niño en los tiempos modernos. Entonces debe haber una estrategia preventiva para que el niño no llegue a la conducta adictiva, que por cierto también hay niños que tienden más por otros déficits que tienen en su desarrollo, como por ejemplo en relación con la socialización. Los niños que están deficitarios, que no les interesa mucho el contacto con otros niños, y eso no es por gusto, eso es porque no ha tenido los espacios normales a lo largo de su desarrollo para desarrollar esas competencias sociales, pues son más vulnerables y más tendientes a desarrollar conductas adictivas. Entonces, esencialmente, insisto, en prevenir que eso suceda. Cuando sucede es más difícil, requiere ya un manejo terapéutico, ir al especialista, a los servicios de salud mental infantil, para entonces desarrollar toda una estrategia que obviamente lo primero que lleva es la retirada paulatina, porque si no, como en todas las adicciones, retirada absoluta, completa, rápida, desorganiza mucho más al niño. Hay que hacer una retirada paulatina y una estrategia entonces de todas las otras cuestiones que el niño ha ido dejando de la mano, que son esenciales en su desarrollo. Sobre todo la socialización, el contacto con otros niños, el juego, el ir entrando, ¿no?, en una relación normal con todas las cuestiones importantes en su vida. Bueno, le propongo entonces, doctora, regresar a Cienfuegos y vamos con la tercera pregunta. ¿Hasta qué cierto punto ver tanta televisión o hacer adicto a la tecnología en edades pequeñas puede afectar en el lenguaje, en la adicción a los niños, en su desarrollo, hasta psicomotor se puede decir? Bueno, aquí está la tercera pregunta de Cienfuegos. Yo la enfocaría, por lo que digo, primero si eso está comprobado o no, que influye, que tiene una relación directa, y después que usted le diga cómo es. La relación directa es sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, que hemos insistido mucho que desde el momento que nace el niño, en los tres primeros años de vida, no es recomendable la exposición a estos medios, a las pantallas en general, incluso a los dibujos animados. ¿Hasta cuándo? En los 3 primeros años de vida. O sea, un niño de 2 y 3 años no se le debe dar un tablet ni ponerlo a ver televisión. A ver, ¿qué sucede? Si se le va a dar, ahorita decía, que es la regulación y el control es esencial. No se recomienda en general porque luego el hecho de que la familia desarrolle una actividad correcta de regulación del tiempo, del contenido que ve el niño, pues se puede ir de las manos. Y en general, lo que más desarrolla un niño en esos 3 años iniciales de la vida no tiene nada que ver con estos contenidos. Es decir, el niño es muy ávido de la mediación directa con el adulto, las familias, los padres, todas esas personas cercanas al niño que lo quieren, que están a cargo de sus cuidados, y esto es lo que más lo estimula y es lo que más lo desarrolla. Por tanto, sí se puede evitar todo lo que se pueda evitar. Es importante que así sea. En el primer año de vida debe ser 0 realmente la exposición, y lo digo porque estamos viendo en nuestras consultas niños que con 4 meses todavía sin un correcto sostén de su cuerpecito, lo colocan en el cochecito, lo calzan con unas almohaditas y ya lo colocan delante del televisor por periodos prolongados de tiempo. ¿A qué edad? Desde los 4 meses de vida. 4 meses. Exacto. O sea, viendo televisión. Usted dice que lo recibió en consulta. Lo hemos visto en consulta. ¿Por qué en consulta? Porque ya van con una edad avanzada, 3, 4 años, cuando ya el niño lleva desde esos 4 meses hasta esos 3, 4 años sometido a esa sobreexposición a los medios y tiene una afectación importante a nivel de su desarrollo,
que por eso insisto, él pregunta que si el televisor genera afectaciones del lenguaje, afectaciones psicomotoras. Bueno, si en el periodo en el que es esencial toda una serie de actividades que no son estas, como la actividad física en el niño, que es esencial para su desarrollo psicomotor, si no la tiene y lo que está es sentado en un coche viendo muñequitos, en el momento en que tiene que hacer lo otro, pues eso lo va, digamos que dejando atrás en relación con las pautas de desarrollo que debe ir adquiriendo en relación con esa estimulación física que no ha tenido. Pero cuando llega a su consulta, yo vuelvo a esto, ¿qué síntomas tiene? ¿Qué le pasa? Bueno, en este mismo espacio hubo en algún momento un programa que tuvo que ver con la doctora Ovidia, la psiquiatra infantil, que trajo un término que a la población le llamó mucho la atención, que fue el del autismo sobreimpuesto. Nosotros hablamos de que hay una afectación general del desarrollo que se parece a lo que se ve en los cuadros del autismo en rigor, que no lo es, porque por eso ella le llamaba impuesto, que es lo que quiere decir que es como consecuencia de un mal manejo ambiental, de un mal manejo familiar, en estos casos concretos que estamos hablando. Pero lo que se aprecia en las conductas del niño, en las pautas de comportamiento en general, en síntomas, es muy parecido al cuadro de ese trastorno del neurodesarrollo que es el autismo. Entonces, él habla, la persona que está haciendo las preguntas habla de afectaciones del lenguaje, de afectaciones del desarrollo psicomotor, y en general hay una gran cantidad de afectaciones. Son niños que hablan con la misma entonación de los dibujos animados, que no son no es el tono habitual en el que hablamos nosotros los cubanos, y se le nota. Otros niños dicen es extranjero, no es extranjero, es que pasa tanto tiempo sobreconsumiendo que habla del mismo modo que los muñequitos. Se le afecta la interacción social, que por eso es que se parece al autista, porque es un niño que entonces no se relaciona, no sabe relacionarse, puede tener balanceos igual que lo hacen los autistas. El lenguaje puede atrasarse o puede ser un lenguaje completamente mecánico que no tiene el objeto social que es para eso que es el lenguaje, porque obviamente se afecta todo lo que tiene que ver con que el lenguaje sea esa herramienta para la comunicación, y en general sí se generan todas esas afectaciones en los 3 primeros años de vida. Ahora, en aquel debate, y yo le hago la misma pregunta, yo recuerdo que yo dije, bueno, pero es que no existían estos problemas antes que se inventara la televisión, la computación. Bueno, pues supuestamente no, el autismo sí, pero el hecho de que a un niño se le afecte radicalmente su desarrollo, casi como el trastorno del neurodesarrollo que es el autismo, por factores de mal manejo ambiental de esta naturaleza, es decir, implica, antes de que esto sucediera, antes de que estas tecnologías existieran, imaginarse un niño que estuviera completamente deprivado de contacto con otros, porque estamos hablando de eso, de un niño que desde que amanece lo colocan delante del televisor y no le hablan los adultos. Puede ser que se ocupen de sus cuidados en cuanto a higiene y alimentación, pero no le hablan, no le cantan, no juegan con él. Entonces, en el periodo en el que ese cerebro, que puede haber venido muy bien dotado cuando nació el niño, pero que necesita indispensablemente la estimulación de ese mediador humano que es la familia, a través del afecto, todas las actividades que desarrolla, pues eso deprive el desarrollo del niño y lo convierte en un desarrollo completamente anómalo, tan así que se parece mucho, es muy parecido. Para los especialistas a veces tenemos que tomarnos tiempo en determinar si es realmente el trastorno de neurodesarrollo llamado autismo o si es una afectación general del desarrollo totalmente por mal manejo del trato del niño el que se le ha estado dando. Bueno, le propongo entonces, doctora, regresar a Cienfuegos con la última pregunta que nos llega desde esa bella ciudad. Yo quisiera saber si los niños que ven mucho la televisión corren el riesgo de sufrir el autismo. Bueno, la acabamos de responder prácticamente la pregunta, eso pasa, ¿no? No sabíamos que venía esta y ya respondimos prácticamente la pregunta. De todas maneras, yo creo que es importante. Cuando nosotros tenemos un niño, a ver, el autismo en general tiene 2 factores, las causas no están muy claras del todo, pero sí parece ser bastante exacto, que hay cuestiones genéticas, digamos, una disposición genética que se conjuga con determinados factores ambientales. Entonces, la preocupación la tiene la familia porque ya que está tan en boga y todos los niños de muy pequeñitos lo tienen, y también creo que tiene que ver con que ha habido un trabajo, una cierta cultura que ha ganado la población con determinados programas como ese que se hizo específicamente del autismo sobreimpuesto, que se le llamó así, pues la familia le preocupa si el niño puede volverse autista. Entonces, yo creo que lo importante no es que le llamemos autista o no, sino que un niño que ha sido sobreexpuesto en edades en que no era para nada necesario, que más bien casi que es maltrato del niño, tenerlo sometido a ese sobreconsumo, pues lo que va a tener, que no es autismo, de todas maneras es un daño severo.
Y eso yo creo que sí es importante, es decir, no es el tema de llamarle, discúlpame, no es el tema de llamarle autista o no, es que es un daño severo que está implicando que no se ha atendido correctamente al niño. Pero es que yo vuelvo entonces a aquel debate y vuelvo a pensar, y cuando no existía la televisión había autismo. Sí, claro, pero es que porque es que el autismo, no estoy diciendo, tiene una predisposición genética, tú lo traes en tu carga genética y con determinados factores ambientales que hay estudios que datan desde que se le denominó, o sea, apareció, se inscribió el trastorno, pues se dice que habían determinados factores relacionados con si la familia era quizás fría, muy intelectual, no tenía mucho contacto con el niño y eso se parece un poco, pero esa es la parte ambiental del asunto, la parte de la predisposición genética tiene que estar, es decir, un niño que no trae la predisposición genética, que no tiene la carga genética para desarrollar el autismo, si es sobreexpuesto a los medios, va a tener una afectación importante del desarrollo, en general, de todas las aristas del desarrollo, pero con una estrategia terapéutica se van a revertir una buena parte de estas sintomatologías, de estas conductas negativas, que de todas maneras, alerto, si ha sido demasiado el nivel de afectación del niño, pueden quedar algunas secuelas. Si el niño es autista realmente, trastorno del neurodesarrollo autista, aunque no sea sobreexpuesto a las tecnologías, no va a dejar de ser autista. No sé si me entienden lo que quiero decir. Y si era autista y además fue sobreexpuesto, pues va a ser un autista más severo. ¿Usted cree que conociendo algo de esto fue lo que llevó a Bill Gates en su familia a hacer lo que hizo, que pusimos en pantalla, poner un mínimo de horas, 2 o 3 horas por día solamente de conexión en la casa, prohibir los celulares hasta los 15 años? ¿Usted cree que fue por algo esto? Claro, pienso que probablemente. Lo que pasa es que la problemática no se restringe a las primeras etapas. Es decir, esta problemática golpea a lo largo de toda la niñez, la infancia, la adolescencia en general, y el tipo de situaciones, de vulnerabilidades, de riesgo van cambiando en dependencia del periodo etario. Lo que estamos hablando ahora concretamente de los primeros años de vida y esta afectación general que sí se puede generar a causa de la sobreexposición. Bueno, doctora, le propongo ahora que nos vayamos hasta Baracoa. Doctora, yo quisiera saber si cuando un niño juega mucho en el celular puede ocasionarle pesadillas. Pesadillas, juegos, celular y niño. A ver. Sí, de hecho es muy frecuente que los niños tengan pesadillas asociadas al sobreconsumo. Hay algo que es importante que siempre se les recomienda a la familia, las actividades que generan mucha excitación en los niños, que puede ser esto y puede ser también jugar a las cosquillas antes de dormir. Es decir, todo lo que genera mucha excitación cercano a la hora del sueño, pues el niño se lleva al momento del descanso esa energía, esa excitación, y eso puede obviamente traer pesadillas. Por tanto, no debe usarse, y muchas personas lo usan como una actividad ya que se piensa que es de relajación antes de que el niño se duerma. En realidad no debe ser en el horario antes de dormir que el niño tenga contacto con las tecnologías. Pero lo otro que es muy frecuente es el contenido que el niño maneja en lo que tiene en el teléfono, en el tablet, en la computadora. A veces hay mamás que dicen, él juega eso de zombies y de fantasmas porque él lo escogió. Y ahí volvemos al tema de la regulación. En función de la edad del niño, el niño no debe escoger libremente o pasarse como ya desde pequeñitos se conectan por el sabio y se pasan los juegos de un niño quizás de 10 años, le pasa y al niño de 10 años quizás no es inapropiado para él, pero para uno de 4 y de 5 sí, y ya la avidez que tienen ellos y la agilidad que tienen hacen que ellos mismos son activos y protagónicos. Esa es una de las cosas que en un mundo que está en conexión con internet todavía no lo tenemos, pero es el hecho de que el niño tenga ese protagonismo y que no haya esto que se le llama el control parental, la regulación en relación con toda esta actividad. Control parental, regulación, que eso aparece mucho en muchas cosas de estas nuevas tecnologías. Ahora bien, 2 cosas ahí yo le quiero preguntar. Uno, depende del tipo de juego que tenga antes de dormir, o cualquier juego lo puede llevar a hacer. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que está con un juego educativo, de historia, etcétera, y ese es el que juega antes de dormir. ¿Ese le puede causar el mismo efecto que si es un juego de zombies? No, claro que no. ¿No? El contenido es importante. En general, me gusta que haga la aclaración porque no nos gusta tampoco que queden sentencias muy generalizadas como que antes de dormir nunca se debe. Generalmente se debe tratar de evitar, pero puede ser que en un caso concreto lo que hace el niño ahí no lo altera para nada y el niño descansa bien. Me gusta hacer la aclaración. Pero los contenidos relacionados con todos esos juegos, el niño, incluso en el diálogo, en las consultas, cuando le hablamos en general de cuáles son sus preocupaciones y sus temores, el niño tiene una gran cantidad de personajes, zombies, fantasmas, que nos dice los nombres
de todos ellos, que son sus objetos de preocupación y de temores. Y eso obviamente incide en el contenido de la pesadilla, el niño se lo lleva allá. Lo otro también es que cuando el niño está metido en el juego, hay una cantidad de acciones físicas que él no lleva a un plano físico, lo tiene en un plano mental, lo que está haciendo, el zombie con el que está luchando, que tiene que matar, o la puerta que tiene que derribar, o el rival que tiene que ganarle. O lo matan a él. Exacto, lo matan, y lo matan a veces de manera muy gráfica, con determinadas cuestiones que el niño lo siente, lo experimenta. Y eso entonces genera un nivel de ansiedad importante. La ansiedad conspira entonces contra un sueño relajado, reparador, tan importante que es el sueño en general y especialmente en la niñez. Y entonces, claro, aparecen las pesadillas como resultado de todo esto. Ahora, doctora, yo recuerdo una carta abierta de 2 accionistas de la compañía Apple, la pusimos, que cada vez que se venda una aplicación de ellos, un juego, ellos ganan dinero, pero ellos decían que iban a trancar las votaciones en el board de Apple. Apple es la que creó los iPhones, para los que no son expertos en el tema, hasta que no se tomaran medidas contra las adicciones, etcétera, etcétera. Ahora yo le pregunto, por su experiencia, ¿qué prefieren los niños? ¿El juego de zombies o el juego de historia educativa? Por la experiencia en su consulta. Complicada pregunta, yo sé, pero ¿qué prefieren los niños? En realidad sí es desde qué prefieren los niños. La mayoría de los niños prefieren el juego de zombies. ¿Por qué? Digo la mayoría porque también depende de la formación que ha tenido el niño, la actividad que ha tenido la familia en la estimulación del niño, y eso lo puede llevar a un lugar a otro. Pero la mayoría, claro, los que van a consulta son los que están más aquejados de determinados problemas, ¿no? Puede ser que hay otros tantos que lo que prefieren es juego educativo. Los que yo veo en consulta son los juegos con contenidos de esta naturaleza. Y por lo que usted conoce, no solo en la consulta, ¿qué se prefiere más? ¿Qué se vende más en el mundo? No solo en Cuba, en el mundo. ¿Qué se vende más? Los juegos de... Cuando digo zombie, puede ser de mucha violencia, de zombies, etcétera. Aquí incluso sacamos una experimentada neurocientífica americana que hizo una tesis de que los juegos de violencia activan y ayudan mucho a la agilidad cerebral, etcétera. Eso aquí en otro programa lo vimos. ¿Qué predomina? ¿Qué se vende más? ¿Qué gusta más? ¿Es porque se impone el gusto o es porque de verdad gusta más? ¿Cómo es? Yo comercialmente, ¿qué se vende más? No le puedo... Sí, no tiene el dato, yo sé, pero por lo que responder. usted conoce, que es una de las grandes expertas de esto en Cuba, ¿usted cree que esos gustos se imponen por los que venden o es que los que venden saben qué es lo que más gusta por sus estudios y es lo que producen? ¿Cómo es esa? ¿Qué usted sabe de esa relación? A ver, yo creo que es tan grande la diversidad de contenidos, de juegos, de tipos de juegos incluso, porque son diferentes las clasificaciones que ellos tienen, que en realidad está previsto el que hay una diversidad de gustos, una diversidad de intereses, y responder comercialmente a que se venda todo y a que haya para vender para todos los gustos. Ahora hay determinadas, ahorita hace un rato decía lo de la cuestión de determinados rasgos que se van incubando ya de personalidad que predisponen más a un tipo de juego o a otro. Este tema de si el niño se vuelve violento porque el juego tiene un contenido violento, no es que todo niño porque juega un contenido violento se va a volver violento, es que muchas veces el niño que es más dado a la violencia gusta más de ese tipo de juegos, y hay otros niños que los juegan y no tienen ninguna incidencia. Es decir, no es algo que se pueda sentenciar como que si tú eres de una manera vas a buscar este tipo de juego, pero sí hay diferentes gustos en los niños y en función de eso van gustando. También está el tema de las modas que se imponen entre ellos, sobre todo cuando hablamos de niños ya más grandes, de 10 años en adelante, hay como un juego que se pone de moda y todos, incluso cuando no les gusta, mi propio niño a veces me dice, eso no me gusta, pero es de lo que más se habla. Cuando llego a la escuela hablan todos de ese juego, entonces tengo que jugarlo para ver de qué es, porque si no, no sé, no puedo entrar en la conversación. Es decir, se hacen como unas especies de moda del juego que está en el momento, que pega en algunos y a veces hasta el que no le gusta, pues entra también ahí por las características propias de esta otra edad que ahorita decía es diferente en función de los periodos etarios en el que nos encontremos. Doctora, le propongo que continuemos con Baracoa. Vamos a oír la próxima pregunta. Yo quisiera saber, doctora, si la visualización del teléfono afecta verdaderamente la atención del niño en la escuela, es decir, su problema de aprendizaje en la escuela. Yo quisiera que usted me explicara esa pregunta. Mire esto,
visualización del teléfono, ya no ni siquiera qué cosa está visualizando, y la atención que preste en la escuela a las clases. A ver. Este es un tema que es polémico. El problema de que un niño tenga dificultades de aprendizaje no tiene una relación directa con que se deba a que juega mucho en algo, o está expuesto en general, hace diferentes cuestiones con, es decir, el problema de aprendizaje tiene una causa cognitiva en los procesos de aprendizaje, los que tienen que ver con la cognición, y esta no es la causa. Lo que pasa es que para estos niños puede ser mucho más entretenido y aparentemente es como que le dedican más tiempo a eso y están más interesados en eso. Desde afuera puede pensarse por causa de eso es que no aprende bien. Y entonces no es esta relación directa, es que para ese niño va desarrollando una especie de desinterés escolar porque no rinde bien, y si no hay buenos manejos pues puede irse desmotivando y entonces le dedica mucho más tiempo, y a veces la familia te dice, él no tiene problemas de aprendizaje realmente porque es muy inteligente para lo que juega. Y bueno, no, es que para jugar no hay que tener a veces grandes, digamos, talentos intelectuales, en dependencia de lo que esté jugando el niño concretamente, no hay una relación directa entre una y otra cosa. Ahora, hay una polémica en relación con que los entornos escolares que se mantienen en estilos muy tradicionales y no están haciendo uso en un mundo que ya está muy conectado con todos este soporte, pues comienzan a ser desmotivantes, y esta es otra problemática. No es que genere problemas de aprendizaje, sino que los niños se empiezan a aburrir en las aulas porque nos resulta atractivo del mismo modo que quizás un contenido que puede ser instructivo que está en un soporte digitalizado. Y entonces eso es una polémica que se está dando, incluso impactando ya la cuestión de la enseñanza, en la necesidad que hay también de atemperarse a todas estas tendencias modernas, y que los entornos escolares también los usen, los exploten en toda la cuestión positiva, porque hemos estado hablando más de lo negativo, pero hay también muchísimos beneficios de un buen uso de todo esto. Entonces a veces no es que el niño no aprenda, no es que tenga problemas de aprendizaje, sino que está aburrido o desmotivado. ¿Usted sabía que hay una, no voy a decir si es un o una, ilustre y brillante, no voy a decir si es profesor o profesora, de su facultad, que prohibió los celulares en las clases? ¿En las clases? Sí, estamos hablando de universidad y de una facultad ilustre de ciencias sociales, vamos a llamarla así. Ya. ¿Qué le parece eso? No sé, yo creo que tenemos que sintonizarnos. Pero debe ser un poco complicado que esté dando una conferencia, una clase, y de pronto vire y esté la gente con el teléfono. Claro, por supuesto. Una cosa es interferir en la clase y otra cosa es que lo usen como un auxiliar del aprendizaje. Como medio para buscar información. Como le comentaba yo, que a veces he pedido un libro y me han dado un libro digitalizado. Y me han dado un teléfono, estoy pidiendo un libro, está ahí, profe, porque buscan el soporte, ya lo necesitan, lo piden digital y lo usan, y a veces toman sus notas. Es decir, una cosa es regularlo para que no interfiera en el proceso de la clase que se está dando, de la actividad que se está desarrollando, y otra cosa es que ellos lo tengan como una herramienta para su estudio, y así lo tienen. ¿Usted da clase? Sí, claro. ¿Y usted, cuando está dando clase, dónde da? ¿En la universidad? Sí, en la Facultad de Psicología. Bien. Sí, claro, lo presenté al principio. ¿A usted no le preocupa eso, que esté dando una clase y esté la mitad de la gente mirando un teléfono? Sí, claro, que si lo hacen, realmente no lo hacen mucho en mis clases. ¿En las clases suyas no? Eso quiere decir que son entretenidas las clases suyas. No lo hacen mucho, pero sí lo hacen porque están apremiados, porque tienen un examen después, porque están haciendo cosas que tienen que ver probablemente con el estudio. No es que estén necesariamente en Facebook o no sé, viendo una película. Es decir, a veces están tratando de adelantar otras cosas, un trabajo que tienen que entregar, una prueba que tienen después y están estudiando. Y claro que les pido disciplina y que bajen que cierren las laptops, que guarden los celulares, sí. Hay que regularlo. Bueno, entonces le propongo que vayamos a la última pregunta de la noche desde Baracoa. La conducta de los niños jugar tanto con los celulares y las computadoras no afectan su mente. Mente, un concepto inmenso, cada vez más grande, el siglo del cerebro, dicen que va a ser nuevas tecnologías, y bueno, se reduce a niños y adolescentes, pero si afecta o no. Creo que sí, un poco para cerrar el tema. Yo creo que en general sí afecta, puede afectar. Igual, también hay como una especie de cambio de mente en las nuevas generaciones. Hay estudiosos que están diciendo que el hecho de estar
en contacto con este universo amplísimo desde muy temprano y en todos los contextos, porque hay sociedades que están altamente digitalizadas todo el tiempo en todos los lugares, está generando también cambios, incluso en el cómo se aprende, en los procesos cognitivos, en las emociones, en la interacción social. Es decir, probablemente se van a estar dando determinados cambios que tienen que ver también con esto, y no todo es negativo, y algunas cosas quizás sí son negativas, pero creo que sí. Ahora, importantes, yo creo, ya que estamos en el cierre, es señalar la cuestión, una vez más, de el sobreconsumo, la sobreexposición. Evidentemente, siempre que haya sobreconsumo y haya sobreexposición, tanto niños como adultos están expuestos al riesgo de la conducta adictiva, que es algo que afecta a la salud mental y que cuesta luego la recuperación de esa salud mental. Por tanto, sí, yo creo que esa respuesta radical de que sí puede afectar y que hay que tener determinadas medidas y precauciones y estrategias de prevención de la conducta adictiva y todas estas problemáticas, que a veces no es ni siquiera conducta adictiva, pero sí son problemáticas que dañan, pues esa respuesta lleva un sí rotundo. Y por otra parte, hay otros cambios que tienen que ver con los tiempos modernos que no necesariamente van a ser negativos, y que todo tiene que marchar. Hablaba ahorita de la enseñanza, todo tiene que irse, bueno, pues digamos que sincronizando. Es decir, tiene que haber una suerte de sinergia entre todo para que todo vaya bien. Una última pregunta, esta es mía. ¿Qué usted cree de lo que hizo Bill Gates en su casa con su familia? ¿Usted lo haría en la suya? Sí, habíamos conversado un poquito de eso. Sí, pero en el otro programa, en este en no. el, ¿Usted qué cree? Y la pregunta es si usted lo haría en la suya. De hecho, sí lo hacemos, claro, lo hacemos. Es la parte de la regulación, de que cuando se está compartiendo en familia y cuando estamos en momentos que son de mucho disfrute espiritual, como él hablaba de que a la hora de la comida nadie puede sacar los celulares, o que hay determinada edad para que no se lo dé hasta determinada edad, pues sí, es la regulación. Y qué bueno que también lo comentamos al final, la necesaria actividad de regulación y de control por parte de los padres de todo esto. Sí, efectivamente sí. Es parte, yo creo que, de lo que debe ser para efectivamente evitar que las cuestiones se vuelvan problemas de salud mental. Bueno, doctora, acompáñeme ahora aquí en el estudio, que nos vamos al momento de los accionistas. Usted sabe que yo cariñosamente en el radio de aquí llamo a los amigos del programa, a los accionistas principales del programa, y vamos y ponemos siempre momento del accionista, una pregunta de uno de ellos. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Bueno, ahí está en pantalla, la estamos viendo. Esto es de Facebook, de la página de Facebook, Lázara Preciado. Me gustaría saber si tienen algún documental que hable sobre la numerología y su influencia en la vida. Gracias por su atención, muchas felicidades a ese colectivo y a su conductor. Bueno, muchísimas gracias a usted por, bueno, primero por ver el programa y por participar. Numerología, ¿usted sabe de qué estaban hablando? Sí. ¿Sí? ¿Qué cree? ¿Tiene alguna idea? No, sí, sé de qué está hablando, pero de eso sí no sé nada. No, yo no le voy a pedir que hable. Creo que ya nos pidieron varias gente que hiciéramos un programa sobre la Tierra plana. Usted sabe que ha ganado terreno la teoría de que la Tierra no es redonda, que es plana. Ajá. ¿Usted lo sabía? No. Sí, hay documentales, y gente aquí pidiendo ese. Ahora la numerología. Yeah. No se pierda. Si hacemos el programa, no se lo pierde. No. Vamos a ver si lo hacemos, si encontramos y buscamos a alguien que esté a favor o que esté en contra. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. La espero a usted y a ustedes, amigos, mañana, sábado, 12:15 del mediodía, 12:15 p.m. por Radio Rebelde. Ahí va a estar nuevamente la doctora Roxanne, como la canción de Sting, de Police. Era en la época de Police, Roxanne es de la época de Police. Sí. Ahí va a estar la doctora, teléfonos abiertos en vivo, ya usted sabe, más preguntas todavía. Si usted no pudo ver el programa, si quiere recomendárselo a alguien, si quiere recomendárselo a alguien que no vive en Cuba, si quiere volver a verlo, ahí está el canal de YouTube de nuestro programa donde se ponen esto y usted lo puede ver íntegramente en YouTube. También en el sitio digital Cuba Debate, ahí está el podcast. Yo soy analógico, lo traduzco, el audio del programa. Usted lo puede oír y sobre todo lo más interesante son los debates. Humildemente, solo le pido a los que participen en los debates que por favor, antes de opinar, vean o escuchen el programa para opinar lo que quieran, pero habiéndolo visto primero.
Es lo único que les pido. Y, por supuesto, nuestra página de Facebook, ahí está en pantalla, de donde vienen muchas de las preguntas que ponemos en el momento de los accionistas. Así que ahora sí, doctora, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted. Y ustedes, solo quiero decirles que presten atención a todo lo que dijo la doctora. Recuérdenlo, busquen, lean, profundicen. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches. Cuando uno abusa de las nuevas tecnologías pueden aparecer riesgos o daños, y desde un punto de vista de la salud mental o de los aspectos más psicológicos, un daño es que al abusar justamente uno empieza a despreocuparse de otros aspectos importantes de la vida, o si uno sigue abusando empieza a depender, y en la medida que se establece una dependencia, como cualquier enfermedad adictiva, empieza a traer dificultades en la vida de las personas. Tendinitis en brazos, muñecas y dedos, fatiga ocular, dolores en el cuello, hombros, columna y codos, insomnio, problemas de audición, hipertensión, depresión y estrés. Estos son solo algunos de los problemas derivados del abuso o mal uso de las nuevas tecnologías. Algo de por sí inofensivo, es un medio neutro y lleno de posibilidades para hacernos la vida más fácil, pero que, como todo, depende del uso que le demos. Estoy tan conectado que cuando no lo estoy, me aparece un síndrome de abstinencia. ¿Y eso qué significa? Que me aparece una necesidad física y psicológica. El cuerpo y la mente me lo piden. Esto se traduce en que, por ejemplo, si por ese motivo yo no tengo internet porque fui con mi familia a veranear a un lugar donde está desconectado, me empiezo a angustiar, me empiezo a sentir incómodo. No creo que haya ninguna nueva enfermedad en particular, sino que hay una serie de condiciones que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, podemos ser adictos a diferentes cosas y podemos aplicar estas adicciones a las nuevas tecnologías, como por ejemplo al uso de Internet. De todas maneras, hay un elemento en el uso de la tecnología, como los videojuegos o el uso excesivo de los mensajes de texto, que nos da una especie de dosis de dopamina, una señal química cada vez que lo hacemos, y esto nos puede crear una adicción. Así que podemos decir que no es algo que existía antes. Empiezo obviamente a sentir que esto es más importante que cualquier otra cosa, por lo tanto puede aparecer síndrome de abstinencia, necesidad física, hasta obviamente llegar a algunos cuadros mayores que no ha llevado en algunos casos hasta tener que hospitalizar a ciertas personas para desconectarlas. Pero quiero insistir que esto de la dependencia, cuando ocurre más o menos en 1 o 2% como una dependencia al alcohol o a las drogas. También está el mal uso de la información como un aspecto importante actualmente en lo que se refiere a las redes sociales, que yo pueda denigrar, pueda atacar a otra persona, pueda crear justamente cierta información falsa para sacar provecho, que es un poco el abuso también sexual que se pueden dar. Al final uno está casi todo el día viendo el celular, porque en realidad es como la tendencia que hay ahora, o estar siempre al tanto de lo que está pasando, como contando lo que uno hace. Siempre está al lado mío, necesito que esté conmigo. La falta de celular sí me afectaría un poco más con respecto a relacionarme a larga distancia o para temas de interrelacionar actividades para ciertas cosas, cualquiera X sea el motivo. Sin celular me preocupa, porque tengo un hijo. Y sin acceso a internet no tanto en realidad, a pesar que debiese estar conectado para poder informarme con la universidad y todo. Más me preocupa andar sin teléfono para que me llamen en caso de cualquier cosa de emergencia con mi hijo. Cada momento que de ocio, que se deja de trabajar, hay que ver el celular para ver qué es lo que está pasando. La verdad es que yo uso la tecnología para mi beneficio. No soy una esclava de ninguna red social, pero prefiero tenerlo cerca. Y es que verdaderamente las nuevas tecnologías pueden afectar al funcionamiento de nuestro cerebro y sobre todo al desarrollo cognitivo de los menores, los más vulnerables, porque su cerebro se encuentra todavía en fase de crecimiento. Por eso no es raro que los jóvenes sean los más afectados. En general son mucho más vulnerables los menores. De partida en el cerebro hay un área que es la corteza prefrontal, que es un área que recién termina de madurar a los 20, en algunos casos hasta los 24 años. Es por eso que hace un tiempo se sigue manteniendo muy clara la proclama de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la población infanto-juvenil debiera estar lo más distante del abuso
y del uso de sustancias adictivas. Por eso, el abuso de los videojuegos se perfila como uno de los mayores riesgos. Y esta industria mueve grandes cantidades de dinero, ya que en 2011 el mercado global fue valorado en 65.000 millones de dólares. A pesar de que la media de edad de los jugadores es de 34 años, hay un 25% de usuarios menores de 18 años. Según Daniel Martínez, psiquiatra y vicepresidente de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, el peligro recae sobre todo en el abuso de juegos en Internet. Cuando yo estoy conectado con muchas personas al mismo tiempo, donde la proclama es que mientras más juego, estoy más arriba en el ranking. Por lo tanto, si paso todo el día jugando, voy a estar en las primeras puntuaciones. Son los juegos que nunca acaban. Como nunca acaban, son juegos que siempre puedo estar jugando. Al estar siempre conectado, puedo jugar en cualquier momento. Entonces, esos juegos son los más riesgosos. Desde hace un año, recién, el juego se considera la ludopatía una adicción. Antes se consideraba un trastorno por descontrol de impulso. Entonces, la verdad es que el tema del juego es uno de los temas preocupantes. El comportamiento de nuestra memoria se ha ido modificando con la influencia de las nuevas tecnologías. Para Juan Silva, director del Centro de Investigación e Innovación en Educación y Tecnología de la Universidad de Santiago de Chile, la memoria no se ha reducido, sino que se ha redistribuido. Antiguamente nosotros, por ejemplo, memorizábamos los números telefónicos. Hoy día en la actualidad no es necesario memorizar el número telefónico está disponible en el celular. Y hay varios datos, sobre todo los más chicos, que ellos no almacenan porque en el fondo los pueden consultar por internet. Al estar todo esto interconectado sucede algo así en el cerebro, que la gente recordando a lo mejor una sola cosa, la hipervincula con varias otras cosas. Porque como cuando fueron a internet y leyeron, fueron seguramente a otro link, entonces los niños empiezan a asociar a partir de un solo hecho, pueden gatillar varios hechos. En el fondo el cerebro procesa la información de otra forma. De hecho está demostrado que un uso intensivo de internet comparado a dos cerebros reconfigura, digamos, se configuran esos dos cerebros de forma distinta, la forma en que internamente se organizan para trabajar con la información. Entonces yo creo que se ganan algunas cosas y se pierden otras, pero todo lo que se gana tiene que ver básicamente con hacer un uso más inteligente de la información, y todo lo que se pierde tiene que ver más con el aprendizaje memorístico, que era lo que predominaba décadas atrás. Muchos de nosotros usamos las tecnologías sin reflexionar en cómo las estamos usando, cómo nos está afectando, cómo está afectando a nuestros hijos. Así que la habilidad que los humanos necesitamos conseguir es esta conciencia de cómo estoy usando este aparato. ¿Es realmente buena la manera en que lo estoy haciendo en este momento? Esa es la habilidad que debemos construir. Creo que debemos adaptarnos y ser más hábiles en cómo lo hacemos. Piensa en los niños. Es muy conveniente y muy común para los padres, si se lo pueden permitir, proporcionar a los hijos varias fuentes de tecnologías. Pero la ciencia es muy clara en eso. No es nada bueno para los niños tener cierto tipo de tecnologías. Por ejemplo, los niños no deberían usar pantallas antes de los 2 años. No deberían jugar a ningún juego antes de los 13 años. Y muchos padres no son conscientes de esto. Si les das a los niños ciertas tecnologías demasiado temprano, va a tener consecuencias en su cerebro y en cómo desarrollan, por ejemplo, el sentido de la empatía, que viene de la interacción con otras personas o con otros niños en juegos de 2 o 3 jugadores. Conviene aislar las cosas, cámaras fotográficas, despertador, y no que esté el celular presente en todo. Y sobre todo con los más chicos hay que formarlo en hábitos de uso de tecnología que le implique tiempos precisos para cada acción que él va a realizar con el aparato, para jugar, para estudiar, etc. Y que los papás respeten esos tiempos. No se trata de prohibir, sino se trata de normar. Lo que es claro es que el futuro, obviamente, en lo que es la salud mental, hasta ahora, no solo por las nuevas tecnologías, no ha sido el más deseable. Cuando uno ve la realidad de la mayoría de los países y en particular de Chile, vemos que es muy frecuente la presencia de problemas de salud mental.